Claquetazo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio del Claquetazo, primer episodio del año, en esta temporada de 2025, y espero que estéis todos teniendo un próspero inicio de año porque se vienen cosas grandes este año, ya en el cine y también aquí en el Claquetazo. Así que bueno, hoy traemos una película realmente interesante, nos toca hablar en este episodio de cine bélico. Vamos a intentar profundizar ahí en esta película de la mano del director Mel Gibson, un director tanto polémico como admirado en estos últimos años, con películas como Braveheart, Apocalipto o La Pasión de Cristo, y la que vamos a hablar hoy, que es su última película de 2016, Hasta el último hombre, protagonizada por Andrew Garfield. ¿Qué tal estás, Marcos? Aquí, otro día más. Yo quería decir que el año pasado creo que empezamos 2024 comentando Qué bello es vivir y este año lo vamos a empezar De comentando hecho, incluso creo que empezamos también con Run. O sea, con Ran. Ah, en enero sí. fue Run. Anda. Sí. ¿Y Que Hoy es Vivir y Run fueron como Vale, la vale. tanda navideña, ¿no? Sí, porque esa fue muy navideña, Qué bello es vivir y bueno, ahora vamos a comentar una que también, ¿no? Que tiene temática, sí, navideña. No, pero yo bien, con ganas de comentar una peli y ya de comentar algo de cine bélico que se hacía esperar, la verdad. Llevamos ya más de un año aquí en el Claquetazo y no ha habido nada de batallitas, salvo Ran. Pero bueno, yo creo que es un cine muy interesante para comentar aquí, así que va a estar muy interesante la conversación. Eti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre, chicos? Pues nada, aquí otro episodio más. Y también iba a decir que cine bélico yo consideraría la de... ¿Cómo se llama el episodio este de Kubrick? Ah, la de Doctor Strange. Teléfono Ese roza un poco también la temática, bueno, sí. pero nunca hemos entrado tanto en género de trincheras, tal vez. Sí. O sea que me parece un episodio bastante interesante. Y pues nada, la verdad es que esta peli yo creo que tiene muchos rasgos, sobre todo también por la filmografía de Mel Gibson, que tiene mucha reflexión filosófica y bueno, sobre la religión también, que va a estar bastante interesante este episodio. Así que ahí Sí. lo vamos con ganas. La verdad que sí. Y hoy tenemos, como siempre, un nuevo mes, un nuevo invitado. Y hoy traemos a un profesor en historia que estudió esa asignatura en la carrera y que se dedica pues, a impartir clases en este ámbito. Así que bienvenido, Pablo Sañoso. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Es un placer volver a ver aquí a viejos amigos y nada, preparado para lo que necesitéis. Pues muchas gracias por venir, Pablo. La verdad que te esperábamos ya hace tiempo aquí, así que estamos muy contentos de tenerte. Y nada, pues para empezar un poco así ya la conversación con algo más general, ¿no? Del cine histórico, ¿no? Porque al final aquí tenemos a dos estudiantes, bueno, un ex estudiante y un estudiante de historia, Marcos. Así que yo creo que esto es muy interesante para comentar todo este tema del cine histórico. Porque últimamente sí que noto que el cine histórico que se está consumiendo en el cine, por ejemplo, últimamente con Ridley Scott en su película Napoleón, o ahora, bueno, ha hecho la secuela de Gladiator también, es como que llevamos una tendencia de crear más una ficción histórica antes que un cine histórico documentado que realmente es fiel a lo que sucedió. Entonces, quería preguntarte qué opinas de esto y sobre todo para ti cuál es la frontera entre ese cine histórico que realmente se ciña a los hechos y esa otra ficción histórica. Bueno, creo que en primer lugar lo que sucede es que se ve el cine como un producto comercial en el que debemos atraer a un público y eso hace que a veces pues, la historia, por no querer profundizar o por el coste que puede suponer contar la historia como fue realmente, que supondría pues, una inversión mayor en producción, etcétera, haría que esa película pues, excediera a lo mejor los presupuestos establecidos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Napoleón, ya que me lo has mencionado, que es completamente una película, al menos la versión que hemos podido ver en cines, porque es verdad que luego hay una versión del director que parece ser más fiel a la historia de Napoleón, aunque yo es verdad que no la he visto. La realidad es que lo que se busca más ahí es la espectacularidad, ¿no? El llamar la atención del espectador a través de escenas que buscan pues, generar una epicidad, ¿no? Una magnanimidad que luego realmente en el guión no existe, ¿no? Porque es un guión muy vacío, con muchas contradicciones. Entonces creo que una buena adaptación histórica tiene que tener las dos cosas, ¿no? Tanto una fidelidad a los hechos, al menos a los hechos más relevantes, históricamente, ¿no? Al menos los hechos más contrastados, y al mismo tiempo un guión que enlace esos hechos con una trama que resulte atractiva. Y es verdad que en el caso de Napoleón
creo que la trama bueno, hace aguas por todos lados y recurre, digamos, a los dos recursos digamos, que conectan con las pasiones más bajas del ser humano, ¿no? Que es tanto el sexo como la violencia, ¿no? Entonces tampoco recurre a la historia como atractivo, ¿no? De hecho, quería contar una anécdota relativa a esto. En España, no sé muy bien por qué, pero decidimos celebrar el estreno de esta película en el Museo del Prado mostrando dos cuadros donde lo que se estaba mostrando era cómo Napoleón las tropas de Napoleón habían masacrado a la población española. Estábamos ensalzando un genocidio al celebrar también el estreno de una película de alguien que había exterminado a nuestros compatriotas de hace siglos, ¿no? Con lo cual también esto nos debe llevar a reflexionar sobre realmente qué es lo que buscamos, ¿no? al ir a ver estas películas y recomendarlas, ¿no? Porque imaginaos que esto se hubiera hecho con una película, por ejemplo, de una figura como Stalin en la Unión Soviética o Hitler en la Alemania nazi, ¿no? O sea, que hubiéramos exaltado, pues yo que sé, el cuadro de Guernica, ¿no? Como en el caso del bombardeo, ¿no? En la guerra civil, pues habría sido algo que todo el mundo habría puesto el grito en el cielo, ¿no? Y en el caso de Napoleón, pues creo que en el caso de España lo tenemos a lo mejor un poco idealizado, ¿no? A ver, también porque quizás como ha pasado más tiempo, eso queda más enterrado que lo que tenemos más reciente como Hitler. Pero yo lo que también veo aquí es que al final, sobre todo los jóvenes, ¿no? que tienen que estudiar historia o que a lo mejor les interesa saber, en vez de documentarse de otra forma, suelen ver películas porque al final es más sencillo, es más accesible. Y tú dices, me interesa la Segunda Guerra Mundial, me voy a ver unas cuantas pelis. O de otra época, de la Edad Media, por ejemplo. Entonces al final el cine que no se ciña a los hechos y que busca, como te has dicho, ensalzar otras cosas, al final yo creo que está confundiendo, ¿no? Ahí. O sea, no está siendo legal, por así decir. ¿No creéis que es un error de concepto? Por ejemplo, yo siempre defiendo que el cine histórico no tiene por qué ser fiel a la realidad, principalmente porque te está contando una historia que yo defiendo que te cuente una historia, mientras que sea buena, que te cuente la historia que quiera. Eso sí, yo creo que si tú vas a hacer una peli, por ejemplo, como Gladiator 2, que no se ciña a los hechos, no la vendas como una peli histórica, véndela como una peli de ficción histórica, porque no tiene nada que ver. Bueno, Gladiator 1 ya era ficción histórica, al final tampoco existió. Bueno, o pelis como Titanic, por ejemplo, pues cogen un suceso que sí que tuvo lugar, pero los personajes son ficticios, la trama es ficticia. Sobre Napoleón, cuando te vas a inventar la historia más o menos, porque creo que había cosas reales en la peli, pero si te vas a inventar la historia, es peligroso hacerlo sobre un personaje como Napoleón, que es tan popular y tan influyente para la historia. Y entonces, ¿qué creéis que debe tener una película para que se pueda considerar histórica? Yo creo que fidelidad a los hechos, fundamentalmente, y luego, pues, una trama en la que sea creíble también históricamente, porque muchas veces en muchas películas históricas, aunque sí es verdad que tienen unos hechos, digamos, son fieles a los hechos que se narran, ¿no? Lo que sucede es que introducen ideas que pertenecen a nuestra contemporaneidad, ¿no? A nuestra actualidad. El caso de la adaptación, de la secuela, de Gladiator, es evidente que han metido la idea de que Roma era una potencia imperialista que fundamentó su grandeza en oprimir a otros pueblos, ¿no? Algo que es muy propio de la cultura woke actual. Por lo tanto, quiero decir que sí, que es real, que el poder de Roma se sustentó sobre la opresión a otros pueblos, pero introducirlo de esta forma, como se hizo, ¿no? En esta película, creo que revela una preocupación histórica, ¿no? Por compensar, digamos, a esos pueblos oprimidos. Y por lo tanto es algo que enlaza con nuestros fantasmas o nuestros problemas actuales, ¿no? de conciencia actual, no con un problema, digamos, de la Roma de la época. Sí, eso es cierto. Yo también veo que a veces intentan tratar problemas de la actualidad a través de películas históricas y yo realmente ahí no le veo el sentido. Intentan también hilar paradigmas, ¿no? Por ejemplo, usar una metáfora de una historia del pasado para contar una historia del presente. A mí eso no me parece mal, siempre que tenga sentido, obviamente. Si tú tienes una historia de un tío que fue a la universidad y le pasó algo parecido a un chaval de la Complu de aquí, bueno, pues pa'lante. Pero si no tiene nada que ver... Bueno, de hecho también hay otra cosa que se está popularizando últimamente, yo creo que bastante,
por ejemplo, lo de coger una historia clásica y traerla a la actualidad. Por ejemplo, se ha visto en la última peli de Coppola, en Megalópolis, cuando coges la historia de la antigua Roma y la trae a la sociedad actual. O sea, no digo que sea algo forzado, pero me parece un fenómeno que sí se está dando últimamente más a menudo y me parece reseñable. O sea, tal vez como sociedad nos veamos reflejados en épocas pasadas y podamos hacer ahí un análisis, no lo sé. Sí, o que se traen argumentos pasados, por ejemplo, de la época griega, ya sea de la Ilíada, y lo traen como a una historia contemporánea. Sí, por ejemplo, con ciencia ficción, ¿sabes? Como que mezclan ahí. Bueno, a ver, eso sí que es un poco de mix de mitología, cultura. Sí, también os digo, a veces usamos los modelos clásicos para hacer historias, pero de una forma Sí, que eso no está mal. O sea, que no está intencionada, ¿sabes? o sea, eso a mí me parece bien. Empleamos, yo qué sé, el mito de Odiseo para el viaje del héroe, tal, o Sísifo, alguno de estos. Sí, o Prometeo. Sí. O sea, yo sinceramente creo que en este caso no es tan importante la fidelidad histórica a la hora de hacer un guión, porque yo creo que el guionista debe tener libertad creativa plena, pero que a cambio el producto sea bueno. O sea, por ejemplo, una peli como Ben-Hur no es fiel totalmente a la historia porque tiene factores inventados, tal vez o no, pero sí que tiene un guión o un mensaje a la hora de llevarlo a la escena. En cambio, pues hay otras películas en las que se nota esa lacra y por eso hay mucha crítica últimamente a estas películas faltas de sustancia, como han sido los ejemplos de Gladiator 2 o de Napoleón. Sí. Pero no es algo que sea en sí mismo malo. Vamos. Ya. Y para acercarnos ya un poco a nuestra película, Hasta el último hombre, vosotros, en ese sentido, ¿qué os parece? ¿Es una película realmente que se ciñe a los hechos, que podemos considerarla una película histórica? Yo creo que sí. Sí, porque tanto los acontecimientos que narra de la vida del personaje como el contexto en el que se desarrolla la trama sí es fiel a los acontecimientos históricos. La recreación también de los escenarios, de los lugares donde sucede esa historia es bastante también creíble. Y luego además, aunque es verdad que no narra todos los acontecimientos que sufre en la guerra este protagonista, la realidad es que casi todos de alguna manera quedan reflejados ahí. Tanto su intención de no empuñar un arma, ¿no? Como su intención de, una vez estar en campo de batalla, procurar salvar todas las vidas que puede, ¿no? Sacrificando la suya, ¿no? Sabiendo que lo más probable es que le capturen o que sea abatido, ¿no? por el enemigo. Sí, o sea, yo según tengo entendido es una peli bastante fiel, pero me parece que Mel Gibson engrandece algunos acontecimientos para darle más epicidad a la película. O sea, yo lo veo comprensible porque meter tantos eventos en una cinta al final pues consume mucho tiempo y no es necesario hacerla muy larga, pero hay escenas que tal vez al darle tanto dramatismo o tanta heroicidad al protagonista, me parece que ahí pierde un poco de credibilidad. Pues de hecho, a propósito, ya que dices esto, yo he visto una entrevista en la que Mel Gibson decía que había cosas de la historia de este chico, de Desmond Dash, que había omitido porque no eran creíbles. O sea, porque el espectador iba a pensar que eso era pura fantasía, pero eran cosas que realmente testigos afirmaban. Como que, por ejemplo, recuerdo que un soldado fue a dispararle y se le atascó el rifle y no pudo disparar, o alguna cosa así más que podría considerarse milagro, y él dijo que prefería obviarlo en la película porque si no iba a restarle credibilidad. O sea que en ese punto, incluso que dicen que lo rebajó. Bueno, también he de decir que, por ejemplo, lo de los 75 rescates, que es lo que se le atribuye, también lo rebajó. aunque él decía de sus propias palabras que fueron 50, pero realmente los compañeros dijeron que fueron más, que no fueron todos en una noche, por ejemplo. Ahí hizo una elipsis, pero realmente fueron sucediéndose durante varios días. Y también decir que los ataques japoneses no fueron tan constantes, sino que existían muchas más pausas de las que se muestran en la película. O sea, a mí yo no estoy realmente en contra de que se muestre así, porque te mete en una situación mucho más bélica y mucho más de tensión constante, pero a mí, por lo menos como espectador, me eché un poco para atrás, porque era como demasiado épico. Sí, a mí me llama la atención como hay como dos escenas concretas, secuencias largas de batalla, y entre medias hay una noche, ¿no? En la que está él con el soldado que tiene una pesadilla. ¿Cómo se llama? Skitty o algo así. Era su compañero. Bueno, sí, y es el como, abusón, ¿no? Sí. Es como que está todo ahí la batalla, de repente llega la noche, todo se calma, y de la nada vuelven a aparecer 800 japoneses y empieza otra vez. O sea, como si no hubiera pasado nada. Entonces eso, que se va sucediendo la batalla. ¿Veis cómo hemos pasado a hablar directamente de la segunda parte de la peli? Y hemos omitido la primera. Eso es, le tienes ahí... A ver, es que realmente, ¿qué vas a comentar de la primera? O sea, es un poco la la primera introducción es para la esa presentación segunda. de personajes. Es la presentación. Sí, para que entiendas también luego cómo esos personajes evolucionan
a raíz del contacto con la violencia extrema que supone el combate en la guerra. Claro, y yo creo que también un contraste también para el espectador, porque está viendo una película súper tranquila durante los primeros 50 minutos, que parece incluso un romance en la Segunda Guerra Mundial, y luego pasas directamente a la crudeza de lo otro. Entonces ahí genera un contraste que dices, joder, o sea, te despiertas, ¿sabes? Sí, pero también he de decir que el desarrollo de los personajes me parece un poco simple, ¿no? O sea, es como al principio te tratamos mal, pero luego nos demuestras... O sea, es como que está hecho demasiado a propósito para que te caigan mal y luego te caigan bien. Me parece un poco teatral. Sí, o sea, a Tal mí vez. concretamente lo que es las escenas de en los barracones o en el entrenamiento, Sí. que me recordaban muchísimo a la chaqueta metálica, Claro. pero que no tenían esa chispa. Ya. Y que intentaban recrear el mismo humor con el sargento, que les ponía raya, les decía nombres graciosos, tu fantasma le llamaba, ¿no? Sí, uno era O a fantasma. Hollywood, que era este que estaba desnudo también. Y O sea, el como muchos espía. gags y luego también el bullying este que le hacían a Desmond, que le pegaron. Es un Sí. poco para desarrollar rápidamente el personaje y pasar a Sí, la otra parte. y también ver como que el entorno le era hostil, yo creo. Quería reflejar ahí de Sí. que tenían muchas afrentas y dificultades, pero que él lo Claro, y pudo que a pesar derrotar de todo. ello Sí, no cedió. O Claro. sea, también porque si directamente fuera todo en la batalla no se entendería tanto, ¿sabes? sí, sí, sí. O sea, yo lo entiendo como para que se desarrolle y tenga su viaje, pero me parece como un poco exagerado. Luego también la intervención del padre en el juicio. Sí. Me parece también muy clave. Ese personaje del padre me parece muy interesante porque es ese soldado de la Primera Guerra Mundial que regresó, de todos sus amigos habían muerto y él pues, había matado gente, estaba ya... Pues había perdido un poco la humanidad incluso, ya pegaba a su mujer y demás. Y como luego él entra ahí en la sala del juicio, ¿no? Y le dicen, tú ya no formas parte del ejército, ¿no? Y dicen, así tratáis a vuestros veteranos. Sí. Así me encantó esa secuencia. Sí, yo creo que en ese caso concreto, ¿no? También la película, pienso, nos puede mostrar cómo ese hombre que había ido a la Primera Guerra Mundial, al volver trajo la guerra a casa, ¿no? En el sentido de que la seguía viviendo internamente, ¿no? Esos problemas de conciencia, ese haber podido hacer más y a lo mejor no hizo, ese haber perdido a los amigos, mientras que en el caso del protagonista es al revés, ¿no? O sea, él tiene, digamos, una primera guerra en casa con su padre, ¿no? Que también es un poco lo que le convence de no usar las armas, ¿no? Y cuando luego va al escenario de combate, ¿no? Cuando va al lugar donde tiene que jugarse la vida con sus compañeros y por lo tanto, en cierto sentido, tendría el mismo contacto que habría tenido su padre en la guerra anterior, él sale de ese escenario redimido, no sale culpable, no sale con culpabilidad, no sale arrepintiéndose de lo que ha hecho, sino al revés, sale redimido, sale, entre comillas, orgulloso, ¿no? del papel que ha desempeñado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como un contraste ahí, ¿no? que nos presenta la película y que es muy interesante también reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre cómo actuar de forma justa al final conlleva que a largo plazo la satisfacción moral hacia la persona grande, ¿no? Magnánima. Y mientras que el otro pues hace eso, que acabe pues pegando a lo mejor a la persona que más quiere, que es su mujer, ¿no? Maltratando a su hijo, etcétera, ¿no? Esa culpabilidad. Igual el contraste también se basa en el tema de los principios, ¿no? Hay un momento en el que Desmond le dice creo que es a su mujer, bueno, no sé si se habían casado aún, a Dorothy, que sin sus principios no es nada y no sería nada. Y, o sea, yo lo que veo es que durante toda la película Desmond está atado a unos principios y gracias a ellos como que acaba triunfando, acaba redimiéndose, como dice Pablo. Pero el padre, en el caso del padre, no sé si es que no tenía ningún tipo de moral, si iba ahí un poco obligado, o si es que no se ataba a literalmente nada y por eso acabó tan dañado. No Bueno, tenía ningún los escudo. había abandonado a lo mejor, ¿no? Había Dices abandonado de- esos principios. Claro, en la Los guerra había también. llegado a tener, pero Sí, no había, digamos, sabido mantenerse fiel a ellos y es posible. al haberlos traicionado habría visto además pues una serie de consecuencias Claro. negativas que le hacen sentirse culpable, ¿no? Y Sí. ni es capaz de seguir de nuevo sus principios, ni es capaz tampoco de buscar unos mejores a lo mejor que los que tenía, ¿no? Incluso podríamos ver a este personaje como la versión de Desmond que sí cogió el rifle, ¿no? Y que sí que mató gente en la guerra, rompió sus principios y luego al volver a casa pues le sucedió eso, ¿no? Y como que la historia, gracias a Desmond,
cambió. Que de Y hecho, no siguió el mismo rumbo. Sí, justo venía a comentar también porque Desmond tiene mucho peso en la conciencia. No sé si recordáis la escena del principio de la película cuando golpea a su hermano con un ladrillo. A mí yo por lo menos creo que tiene mucha carga emocional porque es cuando realmente se da cuenta de que él tiene la decisión de si herir a las personas o tener responsabilidad, ¿no? O sea, me parece que la conciencia juega un gran rol en esta película y se ve todo el rato como tiene el peso aún de sus acciones en el pasado y decide como cortar el ciclo de violencia que llega de su padre a él y él pues él como que termina ese movimiento autodestructivo. Y sé como realmente está liberado de sus penas y bueno, es un hombre nuevo, claro. Además él tiene el plus de la religión, ¿no? Él como que se defiende detrás de Dios, de la idea de que él va a alcanzar una redención, tal, de que metiéndole un poco de paz a la vida, por así decirlo, pues es como que todo va a ser un poco mejor, la verdad. Sí. Bueno, la escena en la que después del ladrillo él va corriendo y ve el cuadro de los mandamientos, que de hecho el propio personaje histórico, Desmond Dash, lo dijo en una entrevista que su padre había comprado 2 cuadros, uno con el Padre Nuestro y otro con los 10 mandamientos ilustrados. Entonces él va corriendo ahí y ve justo la ilustración de Caín y Abel, que era justo lo que él había hecho, ¿no? O sea, él había sido Caín ahí. Entonces tal fue ese susto que le dio y decir, joder, casi hago daño a mi hermano, casi le mato. Y eso ya le marcó, yo creo. Sobre todo porque sí que es verdad que lo que veíamos de Desmond hasta ese momento en la película, cosa que creo que fue en la segunda escena cuando pega a su hermano así, es a un Desmond el que está jugando con su hermano, que es un niño normal y corriente. De hecho, que en la escena previa al ladrillazo se están pegando, ¿sabes? Cosa que hacen los niños están jugando. Normal, claro. Están correteando por el campo. Sí. Y luego no deja al final, a pesar de que todo el trauma que ha recogido a partir de ese ladrillazo, él no deja de ser la cabra loca que está escalando paredes, ¿sabes? Al final vuelve a hacerlo ya con la chica. Que cuando queráis hablamos de la chica. Bueno, antes de meternos ese paralelismo entre el principio de la película cuando suben como a un peñasco y luego con el acantilado de Okinawa. Y a ella no la pega con el ladrillo. A ella al final no la pega con el ladrillo. ¿A ella? Claro, porque sube al principio con su hermano. Y luego le pega con el ladrillo. Y luego con ella. Hay varios acantilados en la película. Claro, sí, suben al mismo lugar. Exacto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué opinas de Dorothy? Tío, ¿Qué problema tienes? O sea, es que cuando llega al hospital y la ve, digo, wow, vaya ángel, no sé qué. O sea, Mel Gibson nos la traza como un personaje angelical, como una especie de idealización de la mujer. Pero es que este chico, el Andrew Garfield, Desmond Dash, a partir de un argumento como un poco que no ha hablado nunca con una mujer, tal, haciéndose el inocente, creo que se la liga demasiado fácilmente. Creo. No sé qué pensaréis vosotros. Bueno, ahí está yo creo que esa parte inicial de la película que parecía un romance, ¿no? Sí. Lo hemos comentado. Sí, al final es cualquier historia de amor, pero luego con toda la carga. Que no es el fuerte de la película. Y además, sobre todo porque si se sabe que no es el fuerte ni que es lo principal, porque es que luego al final no vuelve a salir la mujer. O sea, ya después de que él va a la guerra, ya todo lo anterior se olvida. O sea, te dice Mel Gibson, todo lo anterior era para dar contexto e introducir al personaje, pero esto es lo importante y la peli termina ahí. Cuando Desmond Dash se le va en la camilla, pero no vuelve a aparecer ningún otro personaje. Sí, pero yo creo que juega el papel, digamos, de darle apoyo, ¿no? De ser la mano que sostiene la suya cuando él más dudas tiene, ¿no? Sí. Que no está, digamos, arropado por su familia al principio, ¿no? Y es esa chica, ¿no? Que le quiere como es, no le quiere distinto, la que le ayuda a perseverar en esa decisión, ¿no? Que él ha tomado. De hecho, es curioso porque cuando está encerrado en la celda y llega la chica, le da una perspectiva completamente distinta a la que nosotros habíamos visto en la película. Nosotros habíamos mirado al personaje y sus acciones desde la propia perspectiva de Desmond. Es decir, no puedo hacer esto porque tal y tal, no puedo tocar un rifle por esto. Y llega la chica y nos mete en una perspectiva distinta, diciendo, eres un testarudo, coge el rifle, hace el mono con el rifle y ya está. Era lo que todos pensábamos, pero nadie había dicho hasta ese momento. A mí me sorprendió un montón cuando dijo eso la chica. Digo, es que tiene razón. Justo, ¿sabes? porque era lo que yo pensaba que debería alguien decirle y justo llega ella y lo dice. Porque al final es, oye, ¿por qué no coges un rifle? No tienes por qué disparar a nadie. Simplemente cógelo. Porque yo creo que él tiene como la idea de que con ese arma se ha matado a gente, ¿no? Entonces, como que en cierto sentido es un arma, entre comillas, impura, ¿no? O sea, está como
como corrompida, ¿no? Ese objeto, y solo tocarlo le va a corromper también a él, ¿no? Ya. Por eso luego, que con esto quería enlazar también con esa escena en la que él, después de haber estado rescatando a sus compañeros, etcétera, vuelve al campamento, ¿no? Y tiene esa escena en la que él está embadurnado de sangre, ¿no? Y tiene como, bueno, le lavan, ¿no? Le echan ese agua encima, y que es como una escena, bueno, que recuerda mucho a un bautismo, ¿no? Sí. En el sentido de que borra, ¿no? Pues todos esos rastros de sangre, ¿no? De hecho, el agua rápidamente te muestra cómo va arrastrando todos los restos de sangre que él tenía, ¿no? Y él queda limpio, ¿no? Después de esa especie, digamos, como de bautismo, ¿no? Como también te presenta como que el personaje se ha redimido también de cara a sus compañeros, ¿no? Que han visto, digamos, que la valía de la postura de ese hombre, que les ha sido tan útil para salvar la vida en esas circunstancias, ¿no? Pensaba que ibas a comentar la escena de cuando va a salvar a su, creo que era el sargento o el coronel, que está inválido, que no le funcionan las piernas. Pensaba que ibas a comentar la escena de cuando le coge el rifle y el coronel, Y claro, lo arrastra. se sorprende y dice, pero vas a usarlo, tal. No, te voy a arrastrar con esto. Como yo creo que ahí, la primera vez que coge el rifle, creo que lo coge, según lo has dicho tú, como asumiendo que si sus principios son fuertes, él no va a utilizar ese rifle. Lo va a usar para hacer algo bueno, para arrastrar a su compañero. Sí. O sea, en ese sentido también es una redención tal de... Es capaz de coger el rifle. Sí, pero yo creo que ahí lo que hace es como cargarse con, ¿no? Con la maldad contra la que está combatiendo, ¿no? La carga sobre sí y la arrastra, ¿no? Para redimir a ese hombre, ¿no? Que es una imagen, en cierto sentido, muy similar a la de Jesucristo, ¿no? De coger todo el mal, ¿no? Todo el pecado del ser humano y echárselo a cuestas, ¿no? Echárselo encima para que, bueno, para salvar a ese hombre, ¿no? Que está, pues, eso, completamente a merced, digamos, del mal, ¿no? Realmente lo hemos comentado antes, ¿no? Que encontramos, bueno, como es natural en Mel Gibson, muchos paralelismos pues entre este personaje y el personaje de su anterior película, que era La Pasión, y era Jesucristo ese protagonista, y aquí encontramos que Desmond Dash tiene algunos caracteres que se le parecen, ¿no? Ya has mencionado el bautismo que tiene al final, cómo carga con los pecados, bueno, cómo rescata a todos sus compañeros, ¿no? Cómo da la vida por ellos. Sí, o luego, por ejemplo, la escena en la que literalmente le echa agua a uno y le cura como de la ceguera, ¿no? A mí me parece ese como el símil más claro de Sí, que... cuando está ciego ahí. Sí, o sea, que va por ahí haciendo milagros, salvando a la gente, ¿no? O sea, me parece una metáfora muy, muy evidente entre estos personajes, sí. Sí, también un poco la presentación del personaje, ¿no? Como alguien que, conociendo la maldad del mundo, digamos, es inocente y busca, ¿no? Pues eso, ser un cordero entre leones, ¿no? Entre lobos, mejor dicho, ¿no? Y a pesar de vivir como un cordero entre lobos, ¿no? Acaba, digamos, consiguiendo que los lobos se amansen, ¿no? Que es una figura también un poco que pasa también en la película de La Pasión, que al final, pues ese sufrimiento, ¿no? Silencioso de la figura de Jesucristo acaba haciendo que muchos legionarios se den cuenta de que están torturando a un inocente, ¿no? Y cambien como su perspectiva, ¿no? respecto a él, ¿no? De un odio visceral al principio, ¿no? Que sería un poco el de sus compañeros en el barracón, ¿no? En el adiestramiento de este inocente, ¿no? Pues como que nos sirve de espejo para ver nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, nuestra propia inquinidad, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final ese ponerles de frente a su realidad moral acaba haciendo que ellos cambien, ¿no? Que ellos den ese giro, digamos, vital o moral que acaban reconociendo al personaje como alguien grande, ¿no? Como alguien magnánimo. A mí me gusta que... Es verdad que es una especie de paradigma de Jesucristo, pero sí que a mí me gusta especialmente este giro que le han dado en esta película, porque es una especie de Mesías que nace del error, del fracaso. Por ejemplo, al principio de la peli, lo que ya decíamos, el ladrillazo. Se pegaba con su hermano, tal. Usaba la violencia, no le importaba, porque era pues, para jugar, tal. Y en general empleaba la violencia. Hasta que a partir del error, del fracaso, empezó a ser esa persona que decimos nosotros ahora que está en el Hacksaw Ridge, ¿no? O
sea, esa persona, ese símil con Jesucristo. Que a mí me parece muy fuerte que estemos comentando una película del director que ha dirigido La Pasión. Es espectacular. O sea, que es para mí la mejor representación de Jesucristo que se ha hecho en el cine de largo. Sí, sin duda. Es una locura. Es muy de Mel Gibson este tipo de películas, ¿no? Sí, Además sí. que todas también se centran en alguna época histórica, ya Braveheart con los escoceses, luego en La Pasión, luego en Apocalipto con América precolombina y ahora en la Segunda Guerra Mundial. Es como que recorre diferentes etapas de la historia y buscando eso, ¿no? Ese mensaje cristiano de salvación. Incluso en Apocalipto hay una idea trascendental de Dios en el que el protagonista busca completamente. Está todo el rato como citando palabras de... No sé si tendrán un libro sagrado. Creo que no escribían en esa época ni siquiera. Pero estaba citando a su Dios. O sea, en todas las pelis de Mel Gibson se busca una idea de lo trascendental que es como muy obvio, ¿no? También. Sí, como el mártir redentor, ¿no? La figura, digamos, de mártir, ¿no? De persona que muere por unos principios, por una causa, y que de esa forma pues redime también a la cultura, ¿no? en la que él ha crecido. Sería el caso, pues eso, de Apocalipto, ¿no? Apocalipto termina pues con esa escena en la que llegan esos, ¿no? esos europeos, esos españoles, que supone la redención de esa cultura pues tan brutal y tan salvaje que había llevado al exterminio de los otros pueblos, ¿no? que no eran los mexicas alrededor, en sacrificios humanos, ¿no? Entonces, digamos, el sacrificio de él, ¿no? en el que ya se tira como, ¿no? de rodillas en la playa como para dejarse matar, es el momento en el que, ¿no? su cultura, digamos, entra en contacto con la cultura europea y entonces pasa a ser redimida, ¿no? Que es justo lo contrario de todas estas teorías que hemos hablado antes, ¿no? que se van introduciendo ahora en el cine, de que pues eso, los españoles cuando llegaron a América pues hicieron las cosas de una forma completamente egoísta, interesada, ¿no? buscando aprovecharse de esas poblaciones y tal, que por supuesto que hubo casos, pero como cultura, digamos, como choque de culturas, creo que no fue tan así, ¿no? También está que tampoco Mel Gibson en Apocalipto se mete en ningún marrón, porque pone a los españoles 30 segundos. O sea, Sí, tampoco dice simplemente nada sobre Pero ahí ellos. está ahí el mensaje. O sea, yo cuando lo vi dije, ay, Mel Gibson. Claro, la es como metiste. están salvados, ¿no? O sea, Claro, o sea, se ve ahí. Es como una imagen muy potente, ¿no? O sea, a mí fue lo que más me impactó de la película, porque no me lo esperaba para nada. De hecho, pensaba que ni siquiera era esa época. Yo sí, yo daba por hecho que iban a salir. Porque es verdad Joder. que una película de esa cultura sin que salgan los españoles es un poco extraño, ¿no? Ya, pero no sé, yo dije, ya que están tanto ahí en las tribus y demás, no creo que pinte nada aquí, pero bueno. O sea, me sorprendió mucho y me gustó. y luego, en referencia al cine bélico, si queréis podemos hablar de alguna otra película icónica, digamos, del cine bélico, que también trata un poco este tema de la violencia como solución, digamos, a los problemas del ser humano, o al revés, o una crítica precisamente de esa violencia, a veces sin sentido, de la guerra. No sé qué os parece esta idea. Sí. Yo creo que la que mejor reúne las papeletas de hacer una película antibelicista es Senderos de Gloria. Creo que Kubrick lo hace muy bien en esa película. Creo. No sé hasta qué punto, ¿eh? ¿No? O sea, a mí Senderos de Gloria, o sea, me gustó. Tampoco fue mi película bélica favorita, pero sí que sentí que ahí se demonizaba a este sargento, ¿no? que abusaba de los soldados y demás. Pero lo que fue la guerra como tal, o sea, no la vi tan cruda como, por ejemplo, en otras películas posteriores. La vi como más típica película bélica de los años 60, 70. Pero porque es una peli moralista. Claro. Claramente la idea de que en la guerra hay muchas injusticias y de que, bueno, el mando militar pues a veces no es justo. Sí, o sea, me parece más como una crítica a los mandos militares que a la guerra como tal, ¿sabes? O sea, Sí, ahí sí que te doy la sí. razón. Es verdad. Eso sí que me sorprendió de la película, ¿eh? Sí, porque la crítica solo irá atinada por ahí. Yo ahora estaba pensando, por ejemplo, me voy un poco de tipo de guerra, pero en las pelis de Vietnam, como son Platoon o Apocalypse Now, se suele tratar de unos líderes excéntricos que llevan a contiendas estúpidas como eran las de la guerra de Vietnam, a veces que eran pues ir condenadas al fracaso, pero había que hacerlo por el espíritu. O sea, se nota como que la ideología respaldaba unas acciones que eran totalmente descabelladas, ¿no? Y entonces, este cine yo creo que sí lo considero antibelicista, porque te muestra la ridiculez del conflicto, porque la gente está yendo a combatir por algo que realmente no siente, sino que es algo que le han inculcado. Sí, o la demonización del contrario hasta el punto de Claro. deshumanizarlo, ¿no? Que también se puede ver
en una novela que luego ha sido adaptada al cine, ¿no? Varias veces. Que es Sin novedad en el frente, Sí, ¿no? justo iba a Que yo creo mencionarla. que es A mí la que esa se me- ve más claramente, ¿no? Esa Sí. demonización del contrario. Justo a mí esa esa me parece deshumanización. la mejor película antibelicista, yo creo. O sea, a las dos. También esa crítica a los líderes militares, ¿no? Que ahí Sí. aparece, aunque nunca, yo creo, dicen el nombre, están hablando todos de Ludendorff, ¿no? El que luego será, bueno, el que fue, digamos, uno de los líderes militares de la Primera Guerra Mundial y que luego será uno de los inspiradores, digamos, de los cascos de acero, que es el germen de las asociaciones paramilitares que ayudarán a Hitler a llegar al poder, ¿no? O sea que ese belicismo, digamos, como sin sentido, irracional, por el mero odio al contrario, ¿no? Sin pararnos a pensar en el respeto a la vida humana, ¿no? De hecho, hay una crítica que yo creo que también está en Hasta el último hombre. Y no sé si os habéis fijado en el detalle de que cuando llegan a la zona de Hacksaw y dicen, oye, tenéis que subir para allá porque ahí está Okinawa y si ganáis Okinawa, ganamos Japón, no sé qué. Y ¿no os da la impresión de que la zona de Hacksaw es una especie de zona de juegos? O sea, es una especie de campo de batalla premeditado en el que os lanzamos para allá para que os peguéis con estos. O sea, estaba como en un plano distinto. Había Estaba túneles. arriba. Había túneles. Era como una especie de airsoft, ¿no? Sí. Bueno, era- claro, les lanzan contra las defensas que tenía Japón en la isla. Japón Sí, las pero tenía eso ahí preparadas. Se trata, o sea, creo que se trata muy bien también, porque estaba como en una altura superior, tal. Era como, aquí estamos en paz, Sí. pero aquí arriba ya no. Como que el tal. campamento estaba muy cerca, ¿no? O sea, Sí. simplemente estaba a otra diferente altura. O sea, era como muy de campo de batalla de jueguecitos, ¿sabes? Os tiramos ahí y que os peguéis. Entonces yo creo que esto también es un poco de Como crítica. el hormiguero de Senderos de Gloria, ¿no? Que les mandan a saltarlo. Ah, sí. Y que era imposible, ¿no? Y les obligan ahí. Madre mía. Qué desastre. Wow, es que eso es tema potente. Sí, la verdad, porque al final el cine como medio artístico siempre tiende a criticar pues cosas que socialmente se aprueban pero que humanamente no lo son. Y por ejemplo hay un montón de novelas o de cine en contra de la guerra. Yo creo que es una de las cosas que más producción artística ha generado porque es realmente un poco injusto no tener que ser enviado por obligación a algo que realmente como persona no te favorece, sino que es por un interés nacional, ¿no? Por ejemplo, el propio padre luego se da cuenta, el padre de la película de Hacksaw ¿De Ridge, Desmond? sí se da cuenta de que la guerra es luchar por una ideología que no es suya. Esto, al menos cuando se discute en el juicio, ¿no? Da una sensación de que él ya no se siente identificado con Estados Unidos, tal vez, sino que se dio cuenta de que había romantizado mucho la idea de la nación, pero que luego en la guerra te das cuenta de la crudeza de todo y pierdes un poco esa idealización que tenías. También es verdad que hay algunas películas, no quizás estas que son las más recientes, pero que tratan la guerra y que la tratan como si fuera una película de aventuras. De decir, me voy con mis compañeros a la batalla, voy silbando y luego allí pego unos tiros y no muere nadie, mueren los extras, pero nosotros salimos airosos, ¿no? Y es como una aventura, una peli de acción, ¿no? Que eso también se ha Tipo visto los mucho. mercenarios, ¿no? Claro, eso se ha visto mucho. Y luego que es el contrapunto de luego estas películas que te muestran la crudeza real que Ya. tiene. O sea, ¿creéis que hay, por lo tanto, una cierta romantización de la guerra? Sí, Ujú. está claro. Sí, sobre todo para la propaganda. Al final el cine, como es algo tan masivo, consigue muchos adeptos en base a hacer películas propagandísticas. ¿Sabéis dónde veo un montón eso? En las pelis de la Edad Media. O sea, se romantiza muchísimo el tema de vamos a la batalla con la espada Claro, aquí, no sí. sé qué, y posas ahí, todo guapo. Por ejemplo, en The King es muy obvio, porque el outfit del tío está hecho para que a ti te guste. Y el tema de que el actor sea Timothée Chalamet está hecho para que a ti te guste. Y yo que sé, en El Reino de los Cielos, lo mismo. En el Claro. resto de películas de la Edad Media pasa igual. Es un producto, es para que te guste, para que sea épico, emocionante, ¿no? Y bueno, la romantización de los templarios, o sea, esto ya es increíble. O sea, con esas armaduras, con esas no sé qué, los estandartes, bueno, es increíble eso. Bueno, pero te pasa también la fantasía con Señor de los Anillos o Juego de Tronos o cualquier Sí. fantasía medieval, al final es verdad. eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay como también esa Claro. especie de romantización. Pero justo ahí entramos en el terreno de lo ficticio, ¿no? Y es como del entretenimiento, de las historias, de la épica. Como antes, yo que sé, el cantar del mío Cid, pues también la épica, ¿no? Que es como escuchar contiendas o leerlas, ver la película. Es emocionante, al Sí, final. que al final esto no quita que sea propagandístico, pero se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. Yo que sé, la Odisea o la Ilíada al final son grandes ejemplos de que en la literatura coges una batalla increíble
y le creas en torno a una historia legendaria con personajes pues como Aquiles o Hércules, ¿no? Que son así súper grandilocuentes, valientes. No sé hasta qué punto es propagandístico, pero es algo que sin duda es intrínseco al ser humano, ¿no? ¿Qué creéis que encarnan en esos relatos? ¿Cuál es la intención, digamos, que hay detrás? ¿Qué se busca a la hora de romantizar un conflicto bélico, romantizar a una serie de guerreros, ¿no? Yo creo que Pues el alistamiento, como modelos, ¿no? Como modelos. Sí, eso iba a decir, el Eso lo modelo hacía de Estados Unidos. el modelo de un hombre ideal, ¿no? O sea, una Sí. especie de personaje canónico que todo el mundo aspira a ser. Eso Sí, se ve pero- bueno, No sé, por ejemplo, en la Ilíada vemos a Aquiles. Aquiles, entre Sí. comillas, es un poco niñato, ¿no? O sea, es una persona que no sabe templar su carácter. Por lo tanto, más bien diríamos que sí, vale, es un guerrero poderoso, que combate muy bien, pero que sin embargo la guerra que libra fundamentalmente es interior, ¿no? Con su propio carácter. ya. Entonces, no sé si esos modelos, también en el Señor de los Anillos sucede un poco, lo que buscan sobre todo es hacernos ver que la guerra es un medio, o el conflicto bélico es un medio para explicarnos que el ser humano libra en su vida muchas batallas, ¿no? Y que no todas son empuñando un arma, pero que a veces cuando uno empuña un arma tiene que tener muy claro por qué lucha, ¿no? Y que esos principios por los que uno lucha le clasifican, ¿no? Le condicionan, nos hacen percibirle de una forma o de otra, ¿no? Elegir bien los motivos por los que uno lucha hacen que esa persona sea una persona cruel o, sin embargo, un héroe, ¿no? Podemos poner ejemplo ahí Agamenón y Aquiles, ambos quieren lo mismo, que es vencer a Troya, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que Agamenón quiere ganar Troya por un motivo, digamos, económico fundamentalmente, ¿no? De hacerse con el control pues, de esa región, mientras que Aquiles lo que busca es la fama, ¿no? A través de la guerra. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nuestra cultura actual entendería mejor a Agamenón, que busca como un objetivo económico, tangible, tal, mientras que el otro busca la guerra como medio para ensalzar su fama, ¿no? Que es algo que hoy en día yo creo que se entiende menos, ¿no? También porque yo creo que dice Enrique García Máquez, ¿no? Que la nobleza de espíritu pues es algo que debemos recuperar, ¿no? Y creo que esa nobleza de espíritu lleva consigo aspirar a ideales grandes, ¿no? A aspirar a ser también modelo para los que nos rodean, modelo en el sentido no de somos perfectos, sino de tenemos que buscar una cultura que proteja al débil, ¿no? Porque al final Aquiles en la Ilíada, no sé si habéis leído la Ilíada, protege a una pobre chica, ¿no? Hija de un sacerdote de Apolo, etcétera, que le ha tocado a él como parte de un botín y que sabe que Agamenón va a maltratar, ¿no? Entonces busca como protegerla, ¿no? Que es Briseida. Sí. Bueno, no sé, me estoy metiendo aquí a lo mejor sí. en otra historia, ¿no? Distinta del cine bélico, pero Viene bien entrar en esto. pero sí, yo creo que a veces tenemos que ver también el cine bélico como esas batallas que luchan los hombres. Se acusa mucho al cine bélico de ser una especie de fábrica de testosterona, ¿no? Donde parece que como que no hay compasión, no hay tal, pero yo creo que no es así. Es verdad que desde los mandos militares no suele haber esa compasión, pero en los personajes concretos, ¿no? En los hombres, digamos, con nombre y apellidos, sí percibimos esa compasión, ¿no? Sí. Tanto en esta película que estábamos comentando antes de Hasta el último hombre, como en Salvar al soldado Ryan, como en cualquier otra película bélica, se ve como el hombre individual tiene esa lucha, ¿no? Cuando se encuentra frente a un enemigo que está, digamos, inerme, ¿no? O sea, no puede hacer nada y está a merced, digamos, del atacante y entonces, pues, la decisión de ejercer o no una compasión, una misericordia, pues, digamos, caracterizan al personaje, ¿no? Le dan un carácter, digamos, más grande, ¿no? O al revés, o más cruel. Sí, a lo mejor la romantización también puede darse porque comentamos el ejemplo de Aquiles, a lo mejor, no sé si tú, Pablo, estarás más metido en el tema de cuando sale un villano, por ejemplo, de los superhéroes, que a alguien le gusta, de que tiene unas motivaciones que nadie entiende realmente, por ejemplo, el Joker. Hay mucha gente que le encanta el Joker. Los antihéroes encantan. También puede ser porque
en el fondo no les entendemos. Esto que hablábamos de Aquiles, de que busca la fama en la batalla, tío, yo lo veo y digo, en verdad es atrayente, pero precisamente porque no lo entiendes. Porque eso en la actualidad ya no existe. Tú no te puedes ir a Afganistán a buscar la fama en la pelea, porque eso es inviable, obviamente. O sea, yo creo que hay también un factor de que no se comprende en nuestra sociedad actual. Ya, a ver, yo creo que eso también se traspasa porque obviamente pues no te vas a ir a pelear con caballos y espadas, pero sí que se traspasa a tu propia vida. Entonces, tú tienes batallas del día a día o batallas internas que puedes pues hacer un paralelismo con eso, o con esa batalla de, pues por ejemplo aquí, de Hacksaw Ridge. Pues tú en tu vida a lo mejor tienes un examen, pero ahí lo comparas, porque al final no puedes compararte con eso porque es un contexto diferente. Tú lo ubicas en tu contexto, que es el de un estudiante, y tiene un día duro o tiene una adversidad, tiene que enfrentarse a algo o un duelo, y pues tú pues te aferras también a eso, ¿no? A esos personajes que son como modelos. Sí, que al final, eso os iba a decir justo, que son como personajes a los que te puedes amoldar tú y te dan una especie de lecciones de vida, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad pues se utilizaba mucho eso en las obras clásicas como para influenciarte tú y ser una buena persona y existir la figura del héroe. Y pues yo creo que en Hacksaw Ridge el personaje del héroe es algo que es crucial porque se nota que tiene unos valores muy establecidos, ¿no? Y no los rompe en ningún momento, sino que tiene una actitud férrea y claro, pues ese canon que establece en la película Mel Gibson casa muy bien con todo lo que se lleva haciendo a lo largo de la historia, a mí me parece. Sí. Yo quería ahora también introducir una última reflexión para este episodio, y es que antes de, bueno, cuando estábamos preparándolo hace unas semanas, yo os pasé un vídeo, ¿no? de Policarpo, no sé si os acordáis. Ah, sí. Que Policarpo, bueno, es un chico que hace vídeos en YouTube, hace videoensayos muy interesantes, la verdad, o sea, están muy currados sobre temas reflexivos, filosóficos. Entonces, creo que es en su primer vídeo, trataba sobre la guerra en el cine bélico, y un debate que existe entre los cineastas. Por ejemplo, Truffaut fue el que habló de este tema, o Coppola, Spielberg, sobre si realmente el cine es el mejor modo de expresar la guerra, es la mejor herramienta para representar la guerra. Porque al final tú en el cine lo que estás haciendo es crear imágenes, y de ese modo estás ensalzando lo que estás proyectando. El público que lo está viendo de primeras no está ahí, está como al otro lado de la pantalla, se siente seguro, es toda una simulación, pero al mismo tiempo está viendo esas imágenes potentes y le está, por así decir, gustándolo. Entonces aquí, por ejemplo, Truffaut defendía que las películas antibelicistas no deberían mostrar la guerra o no deberían mostrar el frente. Luego, pues Spielberg, por ejemplo, en Salvar al Soldado Ryan decía que no, que hay que enseñar la crudeza de la guerra para que la gente pueda ver lo que es y no seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis aquí? Hombre, yo también creo que es un poco el debate este del periodismo de guerra. Por ejemplo, creo que hablaba Arturo Pérez Reverte sobre mostrar las imágenes en la televisión. Yo creo que también es un poco ese debate, ¿no? O sea, de si enseñar las imágenes en la televisión o omitirlas, como se hace hoy. O sea, ¿qué es lo que mueve más al ser humano a no cometer los mismos errores? Parte de ahí el debate, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cuanto más explícito se sea y más, bueno, no digo morboso, pero joder, mostrar la realidad cuál es. Por ejemplo, en los anuncios a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero en los anuncios de tráfico se ha demostrado que cuanto más explícito sea a la hora de mostrar los accidentes, disminuyen las tasas de estos. Por ejemplo, pues en las carreteras, los anuncios que siempre vemos de la DGT son muy desagradables, son de cosas muy grotescas. Y a lo mejor en el cine también, a la hora de mostrar una escena violenta, por ejemplo, en Hacksaw Ridge, las escenas bélicas del principio, nada más subir al acantilado, son realmente terribles. O sea, ves cosas que son muy desagradables y a mí me parece que realmente es lo más espantoso a la hora de representar la guerra. No romantizarla con grandes combates, sino mostrar cuál es como pues sitio donde muere mucha gente y realmente es muy crudo. Sí, yo creo también que hay también un problema en nuestra sociedad actual, y es que estamos tan acostumbrados a consumir violencia en el cine, no solo en películas bélicas, sino también en otro tipo de formatos, ¿no? Tanto en la novela últimamente, cada vez es más explícita en la violencia, también series de televisión, la música incluso, ¿no? Pues también incita a veces incluso a la violencia, y nos sucede, ¿no? Como le pasa un poco a los drogadictos, ¿no? Que al final, o a cualquier persona que tenga una adicción, que al final la tolerancia a esa violencia aumenta y por lo tanto
para que esa violencia me impacte, ¿no? Para que yo realmente me horrorice ante algo, tiene que ser mucho más explícito, ¿no? Que es un símil, salvando las distancias, que puede suceder, por ejemplo, también con la pornografía, ¿no? Al final, la persona, la tolerancia a lo que está viendo va aumentando y la persona necesita cada vez dosis más fuertes, ¿no? Más intensas, ¿no? Lo que le lleva cada vez, por lo tanto, a deshumanizarse más, a ser menos sensible ante la realidad. Lo del ciclo de la dopamina, ¿no? Claro, Que al efectivamente. final, cuanto más, o con alcohol o cualquier otra droga, Claro. al final te insensibilizas, ¿no? Y necesitas Claro, y más. necesitas una cantidad más fuerte, ¿no? O un impacto más fuerte, ¿no? Y eso sí que lo he sentido porque yo, por ejemplo, cuando era pequeño no soportaba ningún tipo de violencia en el cine y películas muy básicas, yo que sé, Spider-Man. No era capaz de verlas porque tenían violencia, aunque fuera en pequeña escala. Pero según fui viendo películas y me fui como amoldando, ahora puedo ver cualquier tipo de violencia y tampoco me espanto. Entonces, como que lo que habéis dicho, que te vas moldeando a eso. Bueno, volviendo también al debate del cine, de si es lícito ahí representarlas en el cine como medio, yo pienso que sí. Creo que representar la crudeza en el cine, yo creo que sí que está bien hecho. Creo que se ha hecho bien en el cine además. Y es que también el problema, a lo mejor de lo que despierta este debate, es cuál sería otro medio ideal para representar la guerra. Porque, por ejemplo, se ha visto que la poesía lo único que puede hacer con la guerra, como mucho, es idealizarla también. La literatura carece de imágenes, más tiene la imaginación, pero carece de imágenes en realidad. No, pero aún así la literatura también yo creo que tiene mucho efecto antibelicista, ¿eh? Y hay Sí, muchísimas... Adiós a las armas, por ejemplo. Sí, iba a mencionar justo esa, Homenaje a Cataluña, de Orwell. O sea, hay un montón de obras que simplemente con narraciones de lo que sucede al día a día en la guerra te das cuenta de que realmente es una monstruosidad. No hay necesidad de... Además, en la literatura lo que pasa es que las imágenes las creas tú, yo creo. Sí. Y muchas ficción. veces te horroriza mucho más. Sí. Yo, por ejemplo, en Adiós a las armas hay un pasaje en el cual me parece que apedrean a unos en un pueblo por ser del bando de los fascistas. Y yo recuerdo ese pasaje como monstruoso, pero porque uno en su mente lo reconstruye y se hace realmente duro. Tal vez porque la imagen es como es, o sea, y te puedes acostumbrar. Sí, o en A Sangre y Fuego, ¿no? De Chávez Nogales pasa un poco lo mismo, ¿no? También el hecho de saber que son hechos reales, teóricamente, ¿no? Porque él dice que son hechos que ha contrastado y que son reales, hace que pienses en la brutalidad del ser humano, ¿no? En la deshumanización del contrario hasta el punto de ser cruel con él, de buscar la satisfacción en hacerle daño, ¿no? Que eso es lo que nos deshumaniza, ¿no? Pero ¿no crees que visto en una pantalla te afecta más? ¿Te choca más? Hombre, creo que la banda sonora, es decir, el audio, o sea, al final, Claro. y la imagen impactan más. Exacto. Es mucho más Y a veces inmersivo. es más terrorífico el audio. Exacto. Aunque Ya. es verdad que da menos lugar a la imaginación. Por lo tanto, como impacto inmediato creo que es mayor, pero como impacto a largo plazo creo que es menor, porque al final, para revivir esas sensaciones tienes que volver a ver la película o volver a ver la escena, ¿no? Por lo tanto, creo que la literatura sí tiene un mayor impacto a largo plazo, porque eso queda ahí, ¿no? En la memoria, mientras que el otro queda más en una memoria visual que es más a corto plazo. Aunque también tiene menos difusión la literatura. Es decir, o sea, yo creo que una película, por su formato más cómodo de ver y al final que mucha gente lo ve en un espacio de tiempo determinado que Sí, ya que es está más pasivo preestablecido, también, ¿no? sí, justo, no tienes que estar concentrado, pues tiene mucha más facilidad a la hora de distribuirse. Sí, a ver, aquí también yo creo que a la hora de representar la guerra siempre vas a tener que tomar un punto de vista, entonces también vas a, por así decir, demonizar un bando y empatizar con el otro, por ejemplo, que eso, aunque se puede difuminar más en películas, siempre al final hay una tendencia a que el bando protagonista, y siempre suele ser Estados Unidos, pues es con el que empatizas y pues ya sean los japoneses, vietnamitas o alemanes, van a ser el enemigo, ¿no? Por ejemplo, en esta peli, los japoneses, o sea, no tienen una barra de diálogo, no tienen nada, simplemente pegan tiros Ya. y parece que están locos. Y luego la escena del harakiri. O sea, también no lo hemos comentado, pero Muy bonita esa escena. Sí, bueno, un poco esa escena rara, también. A mí me ha Yo gustado. creo que ahí lo que quiere representar también Mel Gibson es la diferencia entre las dos culturas, como ellos estaban a favor de la muerte, es decir, Sí. me derrotas, pues me mato. Es la muerte. Que además ¿no? se les nota muy excéntricos a los japoneses que no tienen ningún valor a su vida, porque por ejemplo hay una escena en la que un japonés coge una granada y se acerca por otro americano Sí, sí, y sí, no tiene ningún tipo de Bueno, preocupación. pues es que eso era... Sí, no, sé que era así, sé que era así.
A mí esa fue una de las escenas que más Me impactó. Ya. No es que me impactaran, es como me pareció muy interesante la reflexión ya. que tuve ahí porque dije, joder, es que coge un japonés una granada, se pega al otro y hay dos primeros planos, primero del japonés y luego del estadounidense gritándose Ya. y luego explota. Y dije, coño, ¿por qué dos personas que no se conocen de nada gritan de ese modo como de odio hacia el otro cuando en otra vida podrían haber sido amigos? Sí. Es decir, que no le conoces de nada, pero le odias a muerte porque estás en el campo de batalla. Hmm. Es como la paradoja de la guerra, ¿no? Esa persona, ¿quién es para ti? No es nadie, tienes que Claro, matarlo. sois rivales por las circunstancias, no porque Claro. O sea, morís os juntos, odiéis pero realmente. ni os conocéis ni sabéis nada del otro. O sea, y si lo ves más desde el punto de vista del individuo, más que de un bando contra otro bando, Sí, joder, sí, es que sí. son individuos que en otro contexto podrían haber sido pues, el jefe y el empleado o el amigo y tal, y el vecino. Claro, bueno, sí, tal vez por eso que una peli verdaderamente antibelicista no tendría que ubicarse en ninguno de los dos bandos realmente, sino mostrar simplemente crudeza de la guerra. O sea, no orientarse hacia ninguno de los dos lados. Pero eso es realmente muy difícil, claro. Siempre ¿Crees tienes un sesgo. ¿Creéis que en general el cine bélico, por ejemplo, resta valor a la vida humana en el sentido de que nos muestra siempre ejemplos en los que la vida humana o la dignidad humana es pisoteada, ¿no? Sí. por unos soldados, un país, unos líderes, ¿no? Que buscan restarle valor a la vida humana, del contrario, lógicamente, incluso a veces de sus propios soldados, ¿no? Como hemos visto antes al comentar Sin novedad en el frente, ¿no? Es un poco también lo mismo, ¿no? O sea, al final yo tengo aquí carne de cañón, ¿no? Que utilizo para conseguir mis objetivos, pero no doto al ser humano, ¿no? A la vida humana de un valor, de una dignidad que son inviolables, ¿no? Y por lo tanto no protejo la vida de los que están a mi cargo o busco acabar con el mayor número de vidas del contrario, ¿no? Yo quería acabar, si os parece bien, con una frase de una película que no la consideraría una película belicista, aunque recrea un contexto de guerra. Es una guerra contra un grupo de personas, ¿no? Que es La lista de Schindler, que habla de, ¿no? Cuando le entregan el anillo que han fundido los prisioneros judíos y tal a este hombre, en el anillo, ¿no? Aparece grabada esa frase que dice: quien salva una vida, ¿no? Salva al mundo entero, ¿no? Yo creo que también es una forma una frase muy aplicable a este protagonista, ¿no? De Hasta el último hombre, ¿no? Sí, de hecho. Que él entiende que cada vida que salva, incluso salva a miembros del ejército contrario, ¿no? Algún japonés, cada vida que salvo, en el fondo estoy salvando a la humanidad, estoy salvando al mundo entero, ¿no? Sí, porque justo además se preocupa por todas las vidas que salva. O sea, me recuerda la escena en la que hay un hombre que le han amputado las piernas por una explosión, ¿no? Y le dicen, este va a morir, no merece la pena que lo salves y dale la morfina a otro. Y dice, eso tú no lo sabes realmente. O sea que la vida de cada uno tiene un valor y no es simplemente un número, sino que es un ser humano que puede que se salve y luego a partir de su vida dé mucho fruto o, bueno, yo qué sé, tiene libertad infinita. Bueno, aunque muriera también su vida habría tenido valor. Porque, claro, justo. O sea, no depende de lo que luego pueda hacer, ¿no? O sea, Sí, de la sí, productividad que luego pueda generar, ¿no? Claro, a ver, no es una inversión, justo. El uno más. Lo que se repite todo el rato para Es verdad. llevar a uno tras otro. Que, de hecho, ya para terminar, en una entrevista Andrew Garfield comentaba esto, que él al principio cuando le dieron el papel se obsesionó mucho con el personaje, quería representarlo fielmente, meterse dentro del papel, y decía que él iba a coger a todos esos hombres uno tras otro sin ayuda de nadie. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el primer día de rodaje, cogió al primero, intentó arrastrarlo y no podía. Claro, y dices, joder, ¿cómo pudo el verdadero Desmond Dash arrastrar a 50 hombres esa distancia? O sea, Andrew Garfield decía que era imposible. Pero claro, ¿cómo en ese momento el hombre con la fe puede mover a esa cantidad de personas, ¿no? Que pesan lo suyo, un cuerpo... Sí, 80 kilos probablemente, 80, 90. Sí, o sea, cogerlo, arrastrarlo, lo que sea. Y con lo desigual que es el terreno en un campo de batalla. Claro, y encima Desmond, que es muy delgadillo. Espiga le llamaban. Sí, espiga. Espiga. Completamente, o sea... Sí. Pero bueno, pues si queréis lo podemos ir dejando por aquí. Hagamos una ronda de recomendaciones. ¿Recomendaciones? cine Vale. bélico. Porque yo tengo una que es una peli muy extraña. Es una peli bielorrusa que se llama Ven y mira. Ah, Como Ven y así. mira. Lo he pensado yo también. Es una peli buenísima sobre la crudeza de la guerra. Es increíble, tiene muy buenas valoraciones y creo que es de algún festival de cine de hace muchos años, 1972, algo así. Ven y mira.
Sí. No sé. Y esa, bueno, y en general todas las películas bélicas que se Bueno, han las hecho. que hemos mencionado ahora. en Sí, el la verdad es que ha podcast. habido bastante ronda. ¿Tú quieres recomendar algo, Pablo? Yo recomendaría Cartas desde Iwo Jima, que me pareció una película muy interesante porque era como la contrapelícula de... ¿cómo era? Ay, no me sale ahora el nombre, perdón. La bandera de nuestros padres, ¿no? O Banderas de nuestros padres, ¿no? Que era como la visión americana de la batalla de Iwo Jima, ¿no? Y la contrapelícula, digamos, la visión japonesa era pues Cartas de Iwo Jima, ¿no? De esos soldados japoneses que se dejaron allí la vida, ¿no? Esa batalla tan cruda. Eso es muy interesante. Yo también vi una película que se llama La niña de Hanoi, y que es una película vietnamita. Y es la única película, creo que existe de las pocas, que retratan el conflicto de Vietnam desde el punto de vista de los vietnamitas. Mientras tanto, de los americanos hay 800 películas. Entonces, y es una peli con pocos medios y demás, pero que lo ves desde otro punto de vista. Y eso me parece a mí muy interesante. Sí, bueno, la verdad es que yo ahora mismo estoy un poco en blanco de recomendaciones, así que Bueno, pues sí. lo dejamos por aquí, un gran episodio. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Gracias Ha sido por un tu placer, sabiduría. Ha sido un episodio increíble. La verdad que sí tenemos un gran nivel de invitados en este podcast. Así que nada, pues lo dicho al principio, un próspero año nuevo y nos vemos el mes que viene. Sí, aunque ahora estamos grabando a fecha 20 de diciembre, pero Sí. sí, esto se publicará en Eso enero. es Eso no se dice, ¿eh? secreto de claquetazo. Claro. Así que nada, hasta luego. Vale, pues un placer. Adiós. Hasta luego. Corten.